Ahora, si llego a ser un poco crítico, perdónenme, ¿ven? Pero uno tiene que remachar el asunto, ¿ven? Hay que hacer que dé en el clavo. ¿Y de qué sirvió? Nada. No llegará a servir hasta que toda persona que profese ser cristiano olvide su propia habilidad y se rinda a Dios. Entonces Dios podrá cumplir su propósito enviando no un avivamiento, hermano, sino que lo que Él necesita enviar primero es una matanza, correcto, para que podamos ser vivificados. Usted tiene que morir para poder nacer otra vez. Necesita la muerte de nosotros mismos. Este tabernáculo necesita una matanza, incluyéndome a mí. Todos nosotros necesitamos una matanza para poder ser renovados a una vida nueva, a una nueva posición, a una nueva esperanza, a una nueva experiencia. Primero necesitamos un día de luto. Necesitamos un lugar de rendición al Espíritu, en lugar de depender tanto de la enseñanza escolástica y de nuestros programas y nuestras campañas y todo lo que tenemos. Nosotros dependemos de la cooperación de distintos ministros que cooperen. Tienen que ser tantos. Si no conseguimos tantos, entonces no lo llevamos a cabo. No llegamos a las ciudades sin eso. Y entonces, cuando lo hacemos así, estamos creando una gran máquina con una falla. ¿Ven? Así que tenemos que apartarnos de eso, esa habilidad humana. Tenemos que llegar a un punto en el cual podamos rendir nuestras almas y vidas, incluyendo el ama de casa, el agricultor, el mecánico, quien quiera que seamos. Nosotros tenemos que rendirnos completamente a Dios y reconocer que no somos nada. Entonces, que Dios comience desde allí. Luego Él comienza a moverse, a obrar. Y eso nos incluye a todos, a cada uno. Eso es lo que tenemos que hacer. La historia prueba, ahora lo hace prueba la historia, que Dios siempre escogió a los que no eran nada para que fueran sus personajes. Dios toma a la persona que no es nada. Hoy, a menos que usted tenga buenos antecedentes teológicos, mejor es que ni se atreva a llegar a la ciudad. Mejor ni trate de llegar a una reunión. Pero si usted tiene buenos antecedentes, con un buen entrenamiento y cosas de respaldo, entonces puede llegar a cualquier ciudad y obtener la cooperación, tener una gran reunión. Bueno, no es una reunión, sí es una reunión como cualquier otra cosa, pero ¿qué beneficio deja? Vean, uno aún, allí llegan estas muchachitas y muchachitos que pasan mascando chicle y pasando al altar, y hombres y mujeres pasando allá solo para decir que pasaron al altar. Entran al cuarto de instrucción y vuelven y salen para ser rociados o sumergidos, o lo que sea. Y dentro de un año, uno de nuestros evangelistas más reconocidos dijo que estaría contento si pudiera saber que salvó el 10% de sus convertidos en un año. Siendo que, si él tuvo 1,000 conversiones, el próximo año debería haber 10,000. ¿Ven? No estamos dando en el blanco. Estamos perdiendo el objetivo. Algunos de nosotros lo edificamos sobre la concepción intelectual. Que usted sábelo todo. Este hombre es un erudito instruido. Debemos entrenar nuestra gente y darles estudio. El que sigue lo basa sobre alguna sensación de sacudirse, llanto, gritar, danzar en el espíritu o algo. Alguna emoción, una obra externa. Y eso es tan grave como la educación. Si el diablo no lo hace tropezar de este lado, entonces lo empuja del otro lado. Pero la cosa está en no tener nada en lo cual usted pueda depender de sí mismo, ni en ninguna cosa que usted pueda hacer. Solo es un rendimiento total y completo de sus habilidades ante Dios y decir, aquí estoy. No tenga nada, ninguna habilidad en la que usted pueda confiar. Regrese en la Escritura y vea, tengo aquí las Escrituras anotadas a las que me refiero. A través de las Escrituras, hallamos que Dios siempre usó a los que no eran nada para que fueran su personaje. Él siempre escogió a los que el mundo había rechazado, que la edad moderna había rechazado, y esa es la clase que Él escogió para usar. Consideren a los apóstoles. Fíjense en Pedro, el pescador no tenía suficiente educación para escribir su propio nombre. Juan, ignorante y sin letras. Esos hombres. Él pasó por alto a los nobles y a los sacerdotes educados.
y a los distinguidos de aquellos días, los eruditos, los miembros de iglesia, y tomó a aquellos que pensaban que eran algo, y escogió a aquellos que no eran nada, y los usó. Ahora, alguien importante puede llegar a ser de los suyos. Dios puede usarlos si están dispuestos a olvidar que ellos son alguien. Si usted está dispuesto a olvidar que usted es alguien y llegar a ser un don nadie, entonces Dios puede usarlo y puede hacer de usted a alguien. ¿Ven? Pero tiene que olvidar eso de usted ser tan importante. Hay muchos de nosotros que hacemos eso en nuestras vidas. Tan pronto como algunas personas, tan pronto se hacen cristianos, se vuelven arrogantes, indiferentes. Es cierto, cuando están tomando el camino contrario, ellos están retrocediendo en lugar de avanzar. Cuando, entre más usted pueda deshacerse de su propio ser, más lugar tendrá usted para que entre el Espíritu Santo. Como Eliseo le dijo a Josafat y a los demás, dijo, haced muchos estanques en este lugar. Entre más profundo caben, más espacio tendrán para el agua. Y cuanto más nos vaciemos de nosotros mismos, de la propia basura de nuestras habilidades que podamos sacar, entonces más lugar habrá para ser llenos por el Espíritu de Dios, siempre y cuando podamos hacer eso. Pablo, del que leímos aquí en Corintios, en 2 de Corintios, hallamos que este hombre era un gran hombre. Él era un erudito, un gran hombre, pero tuvo que olvidar todo lo que él había aprendido para así conocer a Cristo. Leeré una de estas escrituras aquí para ustedes los que quieren leerlo conmigo. Abramos en 1 de Corintios, el capítulo 2 y el versículo 1 por un minuto. Leamos aquí solo por un minuto lo que dijo Pablo, este gran hombre erudito, lo que dijo en relación a sí mismo, lo que tuvo que hacer. 1 de Corintios, el capítulo 2 de 1 de Corintios, y comenzando con el versículo 1. Escuchen a este erudito. Este hombre estaba entrenado. Él podía hablar casi todos los idiomas del mundo. Él tenía de qué jactarse. Fue enseñado bajo la estricta secta de los fariseos, y su padre fue un fariseo. Más tarde él llegó a ser fariseo de fariseos, y eso significa que él era absolutamente el más estricto de los fariseos. Él era un individuo importante, y tenía autoridad, y era inteligente. Su padre le había dado educación bajo el mejor maestro de toda la región en ese tiempo, Gamaliel, el maestro más destacado de todos los colegios. Pablo llegó a ser esa clase de hombre. Aprendió cada idioma, aprendió psicología, aprendió las diferentes cosas que se podían aprender en cuanto a eso. Y él se inclinaba fuertemente hacia el tabernáculo de los sacerdotes y con los hombres importantes. Y él andaba causándole estragos a la iglesia. Escuchen a este mismo hombre con toda esta educación. Después de que recibió a Cristo, escuchen lo que dijo. Con lo importante y poderoso que era, él tuvo que olvidar eso. Tuvo que darse cuenta que él no podía depender de sí mismo. Tuvo que darse cuenta que su educación no era nada. Tuvo que darse cuenta que toda la preparación que él había recibido, tendría que olvidar todo aquello para lo cual había sido entrenado. Escúchenlo ahora. Yo, hermanos, cuando vine a vosotros, no con excelencia de palabras de sabiduría, ¿lo ven? Para anunciaros el testimonio de Dios. Yo nunca vine a ustedes para decirles, pues yo soy el doctor Saulo, de la escuela de fulano de tal. Yo soy el de la gran secta de tal denominación. Yo nunca vine a ustedes de esa manera. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Allí, escuchen el testimonio de un hombre de esa clase. Me propuse no saber cosa alguna de vuestras habilidades. Yo sé que no hay nada en vosotros, y solo me propuse saber una cosa que veo en vosotros, y esto es a Jesucristo y a este crucificado. El Salvador crucificado entre vosotros es lo único que yo reconoceré. Escúchenlo. ¿Y estuve entre vosotros con grandeza? ¿Con qué? Debilidad y temor y mucho temblor. ¿Se pueden ustedes imaginar a un hombre, un fariseo de fariseos,
un maestro de los maestros, un hombre que fue entrenado desde la infancia para el ministerio, para ser un hombre elocuente, que era inteligente y brillante. Venir frente a una clase de gente como los corintios y decir, yo estuve con vosotros en debilidad y con temor y mucho temblor. Un hombre que conmovió al mundo, el misionero más importante que jamás se ha conocido. Confesar que él había venido en debilidad. No como un erudito instruido, sino en debilidad, con temor. No fuera a ser que se desviara del camino en algo, con mucho temblor, porque él no podía confiar en su propia habilidad. La razón por la cual él temía no era porque tenía miedo de alguna cosa, sino porque él temía desagradar a Dios de alguna manera, llegando a mezclar su propia habilidad en el asunto. Alguna cosa que él había aprendido, Él les estaba diciendo que yo no vine a vosotros con excelencia de palabras, estuve entre vosotros con temor de que fuera a venir de esa manera, sino que fui a vosotros conociendo solo a Cristo y a este crucificado. Y vine entre vosotros con temor y debilidad y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con las palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Escuchen a este hombre que fue un guerrero. Se había despojado de sí mismo. Amén. Si hay algo que nuestras escuelas necesitan hoy, si hay algo que nuestras iglesias necesitan hoy, es un despojamiento de ellas mismas, de sus propias ideas y sus propias habilidades. Despójense ustedes mismos ante Dios, no sea que vayan a querer hacer algo por su propio esfuerzo. Espero que eso penetre profundamente en nosotros, tanto aquí como también en la esfera de las cintas, que ustedes se den cuenta que tienen que llegar a ser nada, no un sábelo-todo, no alguien importante, sino un don nadie. Usted terminará siendo polvo. Tiene que llegar al punto de saber que usted no es nada. Y nunca vaya a levantarse de ese lugar, porque tan pronto como se levante, usted se levanta por encima de Dios. Usted mismo tiene que mantenerse en el polvo, en el camino hacia Damasco. Usted mismo tiene que refrenarse de no subir a los pedestales. Y eso va para todo lugar, aquí y en la esfera de las cintas. Mi manera de hablar, dijo él, no es en palabras persuasivas de hombre y de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu de poder. Ahora, fíjense, ¿para qué, Pablo? ¿Por qué hiciste esto? Poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oh, qué predicador. Este gran hombre, quien él buscó a Dios y dijo, Dios, soy débil y yo no sé qué hacer. Solo te pido, Dios, que me fortalezcas y me quites las debilidades y estas cosas para que pueda ser más fuerte. Dios le respondió, dijo, Pablo, mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Sí, él dijo, entonces yo me gloriaré en mis enfermedades por mis debilidades y demás. Le estoy dando gracias a Dios que saqué todo eso de mí. Y cuando yo haya sacado todo de mí, entonces Dios puede entrar. Pero mientras aún tenga algo de mí mismo allí, entonces Dios no podrá entrar. Ahí está el detalle. Nosotros lo sofocamos a Él, nosotros lo sacamos con desde el más pobre de nosotros hasta el más rico, desde el más insignificante hasta el más importante. Mantenemos a Dios fuera de nuestras vidas por causa de nosotros mismos. Muchas veces he dicho, el enemigo más grande que tengo es William Branham. Él es el que siempre estorba a Dios. Él es el que se torna perezoso. Él es el que a veces piensa que puede hacer algo al respecto. Y cuando lo hace, entonces empuja a Dios fuera del cuadro. Pero cuando yo puedo deshacerme de ese individuo, cuando puedo llegar al lugar donde él no estorba, entonces Dios puede entrar y hacer cosas de las cuales William Branham no sabe nada. Ahí es cuando Dios podrá usarlo a uno. Ahí es cuando Él puede usar a cualquiera de ustedes. Él puede usar a cualquiera cuando nosotros dejamos de estorbar. Pero mientras estemos atravesados en el camino, entonces no podemos.
Muy bien. Ahora, hallamos que este gran hombre, Pablo, era un príncipe entre los predicadores. Él era respetado por toda denominación. Ese hombre podía haber llegado a cualquier ciudad y tener una campaña en cualquier lugar. ¿Por qué razón? Él tenía credenciales. Pues era tan importante y con tanta determinación de acabar con todas las personas que eran débiles, que obtuvo poder del sumo sacerdote, la autoridad más alta, para apresar a cada uno de sus cristianos. Poder político de su iglesia, para apresarlos a todos. Oh, él era fuerte. Él podía apresar a los cristianos y arrojarlos a la cárcel, porque no estaban de acuerdo con él en sus doctrinas teológicas, sobre las doctrinas de los fariseos y saduceos. Él estaba apresando a los cristianos. Pero noten, él mismo tuvo que llegar a estar preso para poder perder aquello, lograr perder su poder y autoridad. Él mismo llegó a estar preso para perder aquello con lo cual tuvo poder para apresar. Él tuvo que perder lo que era para poder ser apresado. Dios pasa por alto a los nobles. Él pasó por alto a los sacerdotes. Él pasó por alto a los que eran arrogantes y escogió a Pablo, este gran hombre, y lo hizo caer al polvo de la tierra y hacer cosas que él, no esos otros, estaban haciendo. Él hizo que ellos actuaran, que él actuara como los que antes estaba arrestando. Él ató a Pablo por el Espíritu de Dios para desatarlo del poder con el cual andaba atando a los cristianos. Díganme que Dios no sabe lo que está haciendo. Él lo despojó de su fuerza para así perder su empuñe. ¿Cuántos ministros podría usar Dios en esta mañana si ellos tan solo le permitieran a Dios atarlos con su palabra y con su poder y desatarlos de la fuerza de esas denominaciones y organizaciones? ¿Cuántas personas sinceras de esta ciudad en esta mañana que asisten a esas grandes iglesias de la organización? ¿Cuántas de ellas podría llenar del Espíritu Santo y encender este país con el Evangelio y el poder si tan solo ellos se soltaran del poder que tienen y fueran atados por su Espíritu para ser como fue Pablo, un esclavo del amor de Dios? Dios tomó a Pablo e hizo de él un esclavo. Lo ató a sí mismo y lo envió a los gentiles que él odiaba. Pero noten, él tenía que ser desatado de su poder eclesiástico para poder ser atado al poder de Dios. Él tenía que perder su fuerza, llegar a ser débil y nada para poder recibir la fuerza de Dios, para ser atado a Dios, para hacer lo que Dios le dijera que hiciera. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Eso es lo que yo necesito. Es lo que todo hombre necesita. Una pérdida completa de sí mismo. Una pérdida de su habilidad. Una pérdida de lo que él es para que tenga una rendición completa al Espíritu Santo. El ama de casa lo necesita. El niño escolar lo necesita. Nosotros tomamos aún nuestros niños pequeños. Un cierto niño en quien estoy pensando, ayer por la tarde o el día anterior, un día, entró e hizo que su hermana mayor le hiciera la tarea rápidamente. Y salió y les dijo a los muchachitos, dijo, esos problemas estaban fáciles. ¿Ven ustedes? Les falta poco para que les enseñen a engañar. ¿Cuánto mejor no sería? Y esas personas son columnas en una iglesia. ¿Cuánto mejor fuera que papá para desayunar en la mañana dijera, Juan va a tener hoy su examen? Oh, Dios, acompaña a Juan. Ayuda a Juan. Él me pidió hoy en el dormitorio esta mañana, dijo, papá, ora por mí porque hoy tengo que presentar mi examen. Ora por mí. Yo prefiero que mi muchacho reciba una buena F decentemente en su libreta, que repruebe, que saber que obtuvo una A haciendo trampa. Sí, Señor, lo que necesitamos es deshacernos de nosotros mismos, depender enteramente del poder de Dios. Ahora, atados. Dios pasa por alto a los nobles y toma la debilidad. Dios pasa por alto a los que piensan que son algo para llegar a usar a alguien que no sabe nada y así cumplir su propósito en su vida. Eso es lo que vemos.
Dios le dijo a Pablo, mi fuerza se perfecciona en tu debilidad. Mi fuerza se va perfeccionando a medida que tú te haces más débil. Entre más te rindas a mí, más te puedo usar. Entre más puedas olvidar tu educación, entre más puedas olvidar tu denominación, entre más puedas olvidar tus cosas y te rindas a mí, más podré usarte. Pues haciéndote débil, más fuerte haré mi propio propósito. Dios puede sacar fuerza de la debilidad. Por eso es que Él siempre lo hace. Cuando escogió a sus discípulos, ¿quién hubiera pensado? La humildad de su propio hijo al nacer en un pesebre, en un establo lleno de estiércol, en el corral de las vacas, y ser envuelto en pañales de sudarios. ¿Ven? Él pudo haber venido a un palacio, pudo haber bajado por los corredores del cielo y todo con el saludo de todos los ángeles. Pero Él escogió hacer de Cristo el ejemplo de nosotros, para nosotros, y lo trajo a Él en humildad. Él no lo entrenó en las escuelas de este mundo, sino que lo entrenó por su propio poder, para que Él pudiera rendirse completamente, no a los pensamientos de los hombres, ni a la fuerza del mundo, sino rendirse a sí mismo al poder de Dios. Y así es con nosotros hoy. Nos rendimos hoy en nuestras grandes denominaciones y esferas. Nos rendimos a la denominación, a lo que ella dice, a lo que ellos dicen al respecto. Pero eso es contrario a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que rendirnos al Espíritu de Dios para ir a donde el Espíritu diga que vayamos. Eso es correcto. En los hebreos de Dios, los soldados de Dios, mejor dicho, héroes. Acabamos de leer en el libro de Hebreos el capítulo 11 y el versículo 34. Sacaron fuerzas de debilidades. Ellos tuvieron que llegar a ser débiles antes de poder ser fuertes. De sus debilidades, ellos sacaron fuerzas. Ustedes que están anotando las escrituras allá afuera, Hebreos 11:34. Muy bien. Aquí hay algo para consolarnos. Aquí hay algo que anima. Dios escoge a las personas de entre la debilidad y la humildad para edificar su reino. Si nosotros llegamos al cielo, si llegamos a pararnos en la presencia de Dios con su iglesia, estaremos parados junto a una cantidad de personas que fueron débiles y rechazados y despreciados por el mundo. Y sabelonadas. ¿No es extraño que Dios nos comparara con ovejas? Una oveja es lo más indefenso que hay. No hay nada más insuficiente o indefenso que la oveja. Un conejo puede correr, una ardilla puede subirse al árbol, un perro puede morder, un león puede despedazar, un caballo puede patear, un pájaro puede volar, pero una oveja permanece allí indefensa. Y así es como Dios nos quiere a nosotros, conscientes de que somos completamente insuficientes. Luego, Dios toma a esa persona y comienza a moldearse a sí mismo en esa persona. Hace que esas manos hagan lo que Dios quisiera hacer con manos. Hace que sus labios hablen lo que los labios de Dios hablarían, porque no son de Él, son de Dios. Él comienza a formar carácter, comienza a usar esta debilidad para formarse Él mismo. Él nos trae aquí a la tierra para luego, nosotros somos educados, somos inteligentes. ¿Se han fijado ustedes en las líneas, las genealogías? Si tomamos, por ejemplo, a Abel, de Abel siguió Set, la genealogía de Set continuó y continuó hasta el tiempo de Noé. Todos ellos solo fueron labradores humildes. Pero los hijos de Caín llegaron a ser inteligentes, astutos, educados, grandes hombres, constructores, hombres profesionales. Pero del lado de Dios eran débiles y humildes. Así es como Dios los usó. Esa es la oportunidad de Dios. Es la manera que Dios puede llegar a nosotros cuando somos débiles. Es cuando entonces recibimos algo. Esto, por supuesto, nos da ánimo, porque todo el reino de Dios está compuesto de esta clase de personas. Entonces, cuando usted llega a ser así, usted está en su reino. El caso con nosotros es que, no que somos muy débiles, el caso es que somos demasiado fuertes. Somos demasiado fuertes. Eso es todo. La cosa es que somos demasiado testarudos. Correcto. Somos muy fuertes de cabeza.
Sabemos demasiado. Dios quiere sacarnos todo eso. Correcto. Somos demasiado fuertes para rendirnos a Él. Nos rendimos a nosotros mismos. Tenemos que andar pensando, bueno, pues en esto soy bastante sensato como para saber. Me sorprendió hace unas noches cuando mamá se enfermó, estando en el hospital. Había una damita enseguida. Si esa damita está aquí, usted me perdona, hermana. Ella es una de esas muchachitas de bien adentro de Kentucky. Y esa era su suegra. Y estuve hablando con ella esa noche, mi esposa y yo, como hasta la 1 de la madrugada. Y su esposo se había acostado en el suelo y se había dormido. Ella dijo, vete de aquí. Como sea, de nada le sirves a tu mamá. Y así corrió a su esposo de la habitación, porque estaba acostado atravesado en toda la puerta donde las enfermeras. Nadie podía entrar. Roncaba allí en el suelo. Ella lo despertó y lo sacó. Y ella comenzó a hablar allí. Yo me puse a hablarle a ella del Señor y de todo. Y ella dijo ella, de lo único que sé es del asadón en la siembra de tabaco, madrugando, deshierbando y podando el tabaco y de todo eso así. Dijo, pero le diré, papá nos mandó a todos a la escuela. Y dijo, aún no tenemos sentido común. Yo pensé, bueno, tal vez esa sea la razón. Ven, uno tiene que guardarse de las cosas del mundo. Ahora, yo no estoy apoyando la ignorancia. No es eso. Pero lo que tengo en mente es cuando usted llega al punto donde piensa que usted sabe tanto que nadie más sabe nada al respecto. Su conocimiento está bien mientras no interfiera con las promesas de Dios. 5 sentidos nos controlan. Y esos 5 sentidos, vista, gusto, tacto, olfato y el oído, son muy buenos hasta que interrumpen el sentido de la fe. Entonces, cuando estos se oponen a la fe, ¿y cómo sabrá usted cuál está correcto? Por cuanto la fe siempre armoniza con la palabra. Y luego, si su fe está contraria a la palabra, ¿o eso piensa usted? Entonces usted no tiene fe. Usted tiene una creencia manufacturada. Usted tiene una jactancia en sus sentidos, por alguna erudición que ha aprendido, o algo. Pero es cuando usted se aparta de eso y depende completamente de la fe. Y la fe solo puede ser edificada sobre la palabra de Dios. La fe correcta. Un médico me dijo una vez, yo creo, Billy, que si esas personas, si tú les dices que salgan allá y toquen ese poste, ese árbol, y ellos creyeran que van a sanar, igual ellos sanarían. Yo le dije, no, señor, no puede ser, doctor, por esta sola razón. Vea, esas personas saben que eso solo es un poste. Ellos saben que no hay virtud ni fuerza en ese poste. Pero cualquier hombre equilibrado mentalmente sabrá que esa es la palabra del Dios viviente, sobre la que puedo basar mi fe y saber que es así, dice el Señor. Y si alguna cosa es contraria a eso, entonces yo simplemente no le creo a mis sentidos. No, Señor, simplemente deje eso a un lado. Guíese por su otro sentido, el sentido de la fe. Muy bien, Dios toma a esas personas para orar. Cuando son un don nadie, ellos se rendirán a Él. D.L. Moody de Chicago. Era de Boston. Él era un zapatero. Un hombrecito pequeño, insuficiente, no dependía de sí mismo. Ahora tomen ustedes estos grandes colegios que tienen, el colegio Moody allá. Si Dwight Moody pudiera volverse a levantar y ver ese colegio, lo primero que haría Dwight Moody sería acabar con ese colegio. Si Martín Lutero se pudiera levantar, lo primero que haría sería acabar con la organización luterana. Juan Wesley haría lo mismo. Esos hombres nunca fundaron esas organizaciones. Fueron los hombres que los siguieron a ellos que lo hicieron. Pablo nunca organizó una iglesia, porque él mismo dijo, después de mi partida, muchos de entre sus propias multitudes se levantarán entre ustedes hablando cosas perversas. Fue después de la muerte de Pablo, y 100 o 200 años después de eso, ellos formaron la Iglesia Católica, la primera organización. Se levantaron, hombres. Fue después de la muerte de Moody que tuvieron el colegio Moody. Después de la muerte de Wesley fue que ellos formaron la iglesia de Wesley. Fue después de la muerte de Lutero que formaron la iglesia de Lutero. Dios envía héroes y ellos edifican. Con razón Jesús dijo, ustedes paredes blanqueadas. Dijo, ustedes adornan las tumbas de los profetas y ustedes mismos son los que los metieron allí. Es cierto. Estos grandes hombres se levantan. Luego, ellos les construyen un monumento. Yo pienso como David. Sirvió bien a Dios durante su propia generación. Así es como se debe hacer. Deje las organizaciones y esas cosas allí, que estén a distancia de usted. Moody, un pequeño zapatero, era débil. Él fue un ejemplo de debilidad.
Lo primero que dice que hizo Moody, él no tenía absolutamente ninguna educación y carecía tanto de gramática, que era una cosa terrible. En una ocasión llegó un hombre y dijo, «Señor Moody», dijo, «su gramática es la peor que he oído en mi vida». Él dijo, «Yo estoy ganando almas con mi ignorancia. ¿Qué hace usted con su educación?» Pienso que esa fue una buena respuesta. Seguro que lo fue. Y hoy, si usted llega a ser miembro de ese colegio, realmente tendrá que ser un erudito, pulido, correcto. Ahora, seguro, ellos han hecho lo contrario. Es cierto, van directamente en la dirección opuesta. Eso es lo que hace la gente. Cuando dije al principio de mi mensaje, los cristianos en lugar de humillarse y vaciarse para que haya más lugar para Dios, ellos quieren edificarse en un conocimiento fabricado en casa, o algún conocimiento de colegio técnico, o alguna cosa que los lleva aún más lejos de Dios que cuando comenzaron. Eso es lo que estoy pensando de estos llamamientos artificiales al altar. Usted lo trae a Él y la próxima vez es 10 veces más difícil lograr que Él vuelva de nuevo. Déjelo sentado y que escuche hasta que Dios haga algo por él, y luego que él venga y lo confiese, y que se levante, invocando el nombre del Señor. Correcto. Miren a Moody, débil en la educación, débil en su manera de hablar. Era gangoso al hablar. Leía su historia el otro día, hablaba gangoso, sufría de una condición nasal. Físicamente era pequeño, calvo y con la barba que le bajaba hasta un individuo pequeño, bajito. En lo físico, él era físicamente desastroso. Así que él no tenía otra cosa sino continuamente debilidad. Pero Dios lo usó para sacudir al mundo en su día. Cierta vez, un reportero fue a su reunión, estuve leyendo, y los reporteros para reportar acerca de la clase de hombre que él era. Este gran hombre, un gran individuo. ¿Dónde está ese pequeño interruptor con el que se apagan las cintas? ¿Es este? Solo tendré que sostenerlo allí. Un gran hombre, Moody. Era un hombre fino. Así que él podía captar la atención de la gente y mantenerlos vislumbrados. Y entonces este periodista fue al señor Moody y dijo, fue a la reunión para hacer su reportaje de qué clase de emoción. Como el periodista que acaba de ir y reportar recientemente de otro gran evangelista. Dijo, ese hombre es elocuente, él es un doctor en divinidad. Él emplea la mejor gramática que haya llegado a oír. Cautiva a las personas con su psicología. Él puede mantener vislumbrado al pueblo. Dwight Moody, cuando el periodista fue, dijo, no veo qué atractivo alguien le podrá encontrar. Dijo, en primer lugar, no pudiera ser más feo. Lo siguiente, físicamente, está casi acabado. Lo siguiente, dijo él, no tiene educación. Su gramática es la peor que jamás he oído. Y dijo, él tiene un tono gangoso y un resoplo cuando predica. Y dijo, yo no veo nada en Dwight Moody que le pueda atraer la atención a alguien. Trajeron el reportaje al señor Moody. Él lo leyó y se rió entre sí y dijo, seguro que no. Es Dios. Seguro. La gente no viene a ver a Dwight Moody. Ellos vienen a ver a Dios. A la gente no le importa cuánto usted testifica. Ellos quieren algo de realidad allí en su vida que prueba que Dios tiene posesión de usted. Ya usted sea metodista, bautista, pentecostal o lo que usted sea. Ellos quieren ver a Dios. Correcto. Hombres grandes, hombres que son débiles y que son conscientes de su debilidad. Miren a Moisés, el joven intelectual. Oh, él era un erudito. Él había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Hasta podía enseñar a los hebreos. Les podía enseñar a los egipcios. Él le podía enseñar a cualquiera. Porque Moisés era un gran hombre. Un individuo inteligente. Oh, él era un hombre poderoso. Según Cecil DeMille, cuando él presentó los 10 mandamientos e hizo que este hombre viniera, que era, no recuerdo el nombre de este hombre que hizo la parte de Moisés, algún actor, pero era un hombre alto con brazos gruesos y fuerza. Y quizás Moisés era esa clase de hombre. Sabemos que él era fuerte y bien entrenado, así que él se lo tomó a pecho, viendo la necesidad del día presente. Oh, que Dios permita que esto penetre bien profundo, viendo la necesidad del día. Moisés, con sus poderes intelectuales y su habilidad que tenía para hacerlo. Él era un hombre inteligente. Él era el próximo faraón. Él tenía la psicología, tenía poder, tenía fuerza física.
Él lo tenía todo. Entonces dijo, estoy bien equipado, lo conozco todo. Y si hay un hombre en la tierra capaz de hacerlo, soy yo. Así que yo soy el hombre de la hora. Yo daré el paso adelante. Y él salió para cumplir una obra que era correcta y en la voluntad de Dios. Y él ofreció sus habilidades naturales. Y Dios lo rechazó. Él no pudo usar ni una sola cosa de lo que tenía Moisés. Si no lo pudo usar allá ni él, entonces tampoco puede él usar eso ahora. Dios no puede usar nuestras habilidades naturales. Tenemos que quitarnos nosotros mismos y nuestras habilidades del camino y rendirnos a la voluntad y poder de Dios. Dice, pero hermano, yo puedo predicar. Él no puede usar eso, mientras que usted pueda predicar. No hay problema. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Usted no puede hacer nada. Pues entonces Dios no puede usar eso. Pero es si usted mismo se rinde a Dios y permite que Él lo haga. Usted dirá, hermano Branham, yo sé, soy maestro. Bueno, mientras usted sea el maestro, pues Él no avanzará mucho. Pero el Espíritu Santo es nuestro maestro. Seguro, Él lo es. Dios envió al Espíritu Santo para ser el tutor de la iglesia. Algunas personas van al colegio años y años y años. ¿Qué consiguen? Leen artículos del aposento alto y así. Oh, lo cual es bueno. Reciben la lección dominical nacional. Yo no tengo nada en contra de eso. Esas son palabras de Dios y esas cosas, pero han sido hechas por el intelecto. Eso tiene que venir por medio del poder y la resurrección de Cristo. Y usted no puede depender de sus habilidades naturales. Así que Moisés, este joven fino, un gigante fuerte, un hombre intelectual, salió a realizar una buena obra, pero Dios simplemente no pudo, en absoluto, usar eso. Él no pudo usar sus habilidades naturales, y nosotros no podemos. No es hoy que nosotros no podemos. Dios no puede usar nuestras habilidades naturales. Pero una cosa tenía Moisés que yo admiro. Tenía suficiente sentido común para saber que había fracasado. Nosotros no. Así de sencillo. Nosotros formamos una denominación nueva. Traemos a otro con el don de sanidad o algo. Los pentecostales, ¿ven ustedes? ¿Ven? Nosotros ni siquiera sabemos lo suficiente para darnos cuenta que fracasamos. La iglesia pentecostal, las asambleas de Dios, la unida, los demás parece ser que no tienen la habilidad de reconocer que han fracasado. Aleluya. Oh, desearía poder hacer que esto se les quede. Ellos están vencidos. La organización de la iglesia ha sido vencida. Igual como estos Estados Unidos han sido vencidos. Están temblando y temerosos. Y las bombas cuelgan allá, listas para ellos. Saben que se lo han bailado todo y han destinado sus vidas al infierno. Y están vencidos. El espíritu ha salido de ellos. Tendrían que sacudir los árboles para conseguir jóvenes para el ejército. Ellos vieron lo que sucedió en la otra. Estamos vencidos. La iglesia está vencida. Ellos lo saben. Moisés se dio cuenta. Para entonces sabía lo suficiente. Dios lo llevó allá, a la parte de atrás del desierto, para instruirle en la flaqueza humana. Él lo llevó allá para enseñarle todo al respecto. Y él aprendió muy bien. Oh, vaya, así que recibió una lección. Qué tiempo el que Dios debía haber tenido con él allá. ¿Saben? Moisés era de un temperamento fuerte, y Dios le dio una esposa llamada Séfora. Ella también era así. Entonces me imagino que las cosas no eran tan agradables allá en la parte de atrás del desierto por un tiempo, cuando esos dos temperamentos se descontrolaban a la vez. Me supongo que este concepto intelectual de cómo la psicología debe controlar a una persona no sirvió de mucho, pues cuando él iba camino a Egipto, veo que Séfora aún tenía su temperamento. Ella cortó el prepucio de su hijo y lo echó ante Moisés. Dijo, tú me eres un esposo de sangre. Y Dios estaba tan enojado con él que él lo estaba buscando al final. Si él lo hubiera podido hallar, lo hubiera matado. Me supongo que había algunas cositas que Dios le tuvo que enseñar allá atrás. ¿Ven? Que él era un humano. Toda su sabiduría de Egipto y todos sus poderes del intelecto, Dios no pudo usar ni siquiera uno de ellos.
Usted viene, dice, pues señor, llevo 40 años siendo instruido. Soy un estudiante intelectual. Yo puedo citar esa Biblia con mis ojos cerrados. Dios no puede usar eso en lo más mínimo. ¿Ven? No. Yo pertenezco a la iglesia más grande que hay en el país. Soy esto, Señor. Yo soy pentecostal. Gloria a Dios. Yo acabo de recibir el Espíritu Santo la otra noche. Aleluya. Tú me vas a usar para hacer esto y esto. Dios no puede usar eso en lo más mínimo. No. Cuando usted es vencido y se dé cuenta que ha sido vencido, entonces vuelva y humíllese. Hágase débil. Descubra que usted es humano. No hay nada que su intelecto pueda hacer para... Las debilidades humanas nunca serán usadas por Dios. Dios, por medio de la debilidad humana, se vacía Él mismo en usted y luego se usa a sí mismo. Usted solo viene a ser un instrumento. Seguro, usted mismo se tiene que hacer a un lado. Moisés, él aprendió muy bien acerca de las debilidades humanas. Él aprendió tan bien que cuando Dios lo llamó, él tenía 7 debilidades que empleó como argumento en contra del llamamiento de Dios. ¿Lo han estudiado ustedes en la primera parte de Éxodo? ¿Las 7 debilidades? Yo las tengo apuntadas aquí. Quiero que las escuchen. La primera debilidad que él tenía era la falta de un mensaje. La segunda debilidad que él tenía era la falta de autoridad. La tercera debilidad que él tenía era la falta de elocuencia. La cuarta fue la adaptación. La quinta fue el éxito. Y la sexta fue la aceptación. Ahora usted compare las suyas con las de él y vea si usted las tiene. Vea si usted puede llegar a tal grado de debilidad como él. Señor, yo no sirvo. Yo no puedo hablar. Yo maté a un egipcio. Yo no puedo regresar. De todo. Ellos no me recibirán. Yo no tengo mensaje. No puedo hablar y soy lento para hablar. ¿Y ven cómo era? Él no era nada. Hermano, él había sido curado. Sí, Dios podía usarlo a él después que había sido curado. ¿Ven? Sí, Él nos puede usar después que nosotros seamos curados. Al encontrar que mi PhD y LLD y WLD, o lo que pueda hacer, todos mis títulos no son nada. Dios no los puede usar. Bueno, soy de la Asamblea de Dios, soy de la Unitaria, soy bautista, soy presbiteriano. Dios no puede usar eso en lo más mínimo. Entre más rápido usted se aparte de eso, pues mejor es para que usted pueda rendirse a Dios. Así como estaba el profeta, dijo, soy un hombre de labios inmundos y entre gente inmunda. Y el ángel fue y tomó las tenazas y fue al altar y tomó una brasa del fuego y tocó sus labios. Entonces él clamó, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Sí, después de darse cuenta que él, aún siendo profeta, él tenía labios inmundos. Tan pronto podamos nosotros reconocer que nada somos, que uno no es nada, uno es polvo de la tierra. Dios no lo puede usar a uno. Sí, su experiencia, toda su debilidad no igualaría la de Moisés. Él tenía 6 debilidades distintas aquí, y él había aprendido lo que era la debilidad humana. Ahora miren la diferencia entre el encuentro que tuvo aquel Moisés con Dios y el Moisés mirándola como hoy. Dicen, nosotros necesitamos a fulano de tal, necesitamos un avivamiento en el país. Les diré lo que haré. Regresaré a estudiar hasta que obtenga mi bachillerato en las artes. Regresaré y estudiaré hasta que me puedan ordenar al grado de LLD. Estudiaré literatura. Lograré todo esto. Luego saldré y seré el hombre del momento. Voy a sofocar a todos estos individuos que han salido aquí. Hermano, voy a construir un edificio de $3 millones. Conseguiré una docena de Cadillacs y... hermano, más vale que usted ni empiece. Pues para comenzar ya está vencido. ¿Ve usted? Pero el problema está en que ellos no lo saben. Ellos piensan que hay que tener el cabello rizado y vestirse con trajes de gala y decir, amén, muy bonito. Toda esta clase de cosas y ser un príncipe. Eso es un títere de una mujer. Dios quiere hombres piadosos, hombres que puedan sacudir. Pero hoy queremos a Hollywood. Nosotros queremos algo que sea deseable a la vista. Queremos algo que pueda hablar tan intelectualmente que nos permita dormir por 5 minutos mientras el domingo en la mañana. Dios quiere separadores que la enviarán allá como la llamarada de un trueno, condenando el pecado hasta las raíces. Es correcto, que lo desentierren. Pero nosotros queremos nuestros pastores intelectuales. La mayoría de las personas quiere un pastor que susurra. Alguien que diga, sí, querida. Dios quiere relámpagos. Sí, Señor.
Les dan palmaditas en la espalda, y ellas con el cabello corto, y con maquillaje y todo lo demás, y usando ropa en la que parece que se hubiesen vaciado y todo eso. Y ellos no dicen ni una palabra al respecto. Un hombre importante me llamó aquí a su oficina, no a su oficina allá en el campo. Aquí no hace mucho, dijo, quiero imponerle las manos para que usted deje ya eso. Le respondí, no lo haga. No lo haga, no, señor. Cuando usted detiene eso, usted detiene el mensaje. Usted detiene a Dios cuando hace eso. Sí, señor. Nosotros no queremos nada de eso. ¿Sintió Dios lástima de Moisés con todas sus debilidades? Diría, pobrecito Moisés, realmente algo te ha pasado. Has sido despojado de tu título. Oh, vaya. Mira, sí, tú eras un gran hombre, un intelectual, y nada te iba a detener. Hermano, tú tenías todos tus PhD y LLD y cuánta cosa más. Y ahora vienes aquí confesando que no eres nada, que no puedes hacer nada. Sencillamente eres muy débil. No, Dios no le tuvo lástima. Dios en ningún momento sintió lástima por él. Allí fue cuando Dios le había curado de todas esas cosas. Él no sintió lástima por él. Pero hallamos que, si están anotando, Éxodo 4:14, la ira de Dios estuvo contra él. Dios no le tuvo lástima porque era débil. Usted dirá, oh Señor, me siento tan mal, no creo que pueda hacerlo. Dios no siente lástima por usted, siente querer darle a usted algunas patadas. ¿Ve? Seguro, Dios no siente lástima por usted, Él se enoja con usted. Usted apenas está quedando en forma para que Él lo pueda usar. Sí,